Saludos a todos compañeros, mi nombre es Nelliges López, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta. Actualmente compartiré con ustedes una breve exposición teniendo como guía y tutor a nuestro profesor Julio Rivarrí en la materia Análisis de problemas y toma de decisiones en el ámbito público. Mi punto a tratar es titulado Decisiones judiciales y el desempeño institucional, y lo vamos a abordar acerca de un breve análisis que se realizó sobre este punto del libro de La tragedia de decidir por la autora Julia Barragán. Como primer punto abordaré con ustedes una breve introducción y abordaremos 5 puntos a definir y unas breves conclusiones o reflexiones. Ok, espero que sea de su agrado esta exposición. Básicamente es un breve análisis de estos puntos muy importantes para abordar con ustedes. Una vez realizado el enfoque determinado a este libro de las decisiones judiciales y el desempeño institucional, aquí se ven reflejados dos vertientes, una que conlleva a la otra. Una porque el juez es quien representa las instituciones y las instituciones que nos representan a cada uno de nosotros como ciudadanos. Los jueces, independientemente de que ellos actúen de una manera individual o como integrantes, digamos, de un grupo, son siempre vistos como elementos de decisiones normativos, decisores normativos, por la investidura que ellos poseen, puesto que la toma de decisiones que afectan a terceros de manera positiva o de manera negativa está obviamente en el ciudadano o en la persona acatar la decisión o la obligación del cumplimiento de la norma o de la dicha sentencia. Ahora bien, la autora Barragán cataloga al juez como un ser privilegiado, como un ser en su posición de investidura o en su condición de investidura, como un hombre que tiene privilegios por su acto de decisión, porque obviamente se rige por su misma investidura o el poder que lo caracteriza en el momento a la hora de una toma de decisiones. Yo personalmente lo veo de otra manera. Independientemente pues de la investidura que posea el juez en su momento para abordar o para definir una sentencia de carácter formal y normativo, no lo veo como un privilegio, lo veo en un sentido más amplio y quizás abordando la parte ética, interfiere mucho la alta responsabilidad al momento de ellos determinar una sentencia fuese cual fuese. ¿Por qué? Porque obviamente esto generaliza una serie de consecuencias. Basándonos entonces nosotros en esto, en el término de la teoría de las decisiones, como la autora lo manifiesta en el libro, para Julia Barragán, ninguna de ellas es suficientemente individual. ¿Ok? Por una parte está el orden jurídico que actúa como decisor institucional, donde implica el lado de responsabilidad, obviamente explícitamente, que tiene un juez al momento de dictaminar una sentencia. Y obviamente esto está asociado y reflejado a la resolución de conflictos. Y por otra parte, el tejido social que de una u otra manera hace, digamos, que funcione o poder funcionar los arreglos institucionales, donde casi siempre, se carecen de reglas formales. Como lo hemos manifestado en las exposiciones anteriores de mis compañeros, el tema de las instituciones va más allá de un órgano. Es la manera en que quizás no solamente nosotros veamos la parte formal de una institución. Para que estas instituciones, su eficacia sea positiva, hay que estudiar también el tema conductual de quienes rigen y juegan un papel determinante en el desarrollo de estas instituciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente abordaría el tejido social
que representa a la institución. Y de una u otra manera permite a los sujetos advertir e internalizar que es posible, digamos, estas decisiones mediante mecanismos, mediante, digamos, pues algunos pasos que ellos cumplen para poder determinar dichas decisiones. Ok, como primer punto vamos entonces con el camino hacia la confianza colectiva, y este punto nosotros lo vamos a subdividir en 3 enfoques. Toda institución, independientemente del objetivo que ella represente, tienen un denominador común, y sencillamente es preservar la confianza colectiva. Es un fenómeno que quizás de una manera visceral, por decirlo así, en nuestro país se ha venido deslichando. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la ausencia de credibilidad entre los ciudadanos y las instituciones. En el primer enfoque, la autora Barragán nos plantea una teoría de interacciones llamada dilema de los prisioneros, que yo las voy a compartir con ustedes en las diapositivas, donde básicamente, en pocas palabras, y lo hemos estudiado en las diferentes exposiciones anteriores con los compañeros, el dilema de los prisioneros es la forma como de conseguir lo que es mejor para cada uno de ellos, o lo que resulte mejor para todos, puesto que 2 personas pueden cooperar, incluso si esto lleva al interés o en contra del interés de ambas personas. La autora nos trae a la palestra 2 puntos de vista, uno de Robert Axelrod, de John Hartz-Kaczynski y de John Nash. Cabe resaltar el carácter influyente que ellos tienen en sus pensamientos o ideas dentro de estos enfoques, no porque contribuyen, digamos, de una manera muy lejana, no, ellos contribuyen estos enfoques de una manera decisiva a estos temas. Por su parte, Robert Axelrod manifiesta sobre el triunfo de la cooperación, y este establece que si el sistema de los prisioneros es juzgado repetidamente, la acción del altruismo juega un papel estratégicamente conveniente y lleva obviamente a mejores resultados que actuar de una manera egoísta o de una manera quizás que pueda generar una desconfianza colectiva. Ok, la decisión de un juez o de un líder político, que es el tema que estamos tratando, o de un ciudadano común que actúe de una manera altruista dentro de la sociedad, obviamente va a generar más empatía en la misma, ¿ok? Y más impacto quizás de confianza, debido a que la cooperación que hay entre las partes es recíproca, ¿ok? Hay una interacción, y de esa manera es algo espontáneo, no es algo coercitivo, no es algo obligatorio. El ser humano, mientras, digamos, se está en una posición donde se sienta coaccionado o bajo presión, los resultados quizás no vayan a ser los esperados, a diferencia de que si el ser humano se manifiesta de una manera espontánea, obviamente el enfoque va a ser de otro modo. Una estrategia para Axelrod considera que es muy exitosa es la llamada tit for tat, que un compañero en una exposición anterior la explicó, y es un dicho que significa represalia equivalente, y se desarrolló a partir de lo que llamaron ellos punta por golpe. Utilizan esta estrategia como quizás como una primera opción, porque tú cooperas y luego replica la acción de un oponente. Si el oponente fuese previamente cooperativo, el agente es cooperativo. Si el agente no lo es, el contrincante, la otra persona, no lo va a hacer. O sea, lo que quiere decir, comenzamos cooperando y somos altruistas al principio. O sea, yo genero una intención de confianza entre las partes y así logro estimular los comportamientos y los escenarios que se me presenten en el momento. En pocas palabras, ser amables o receptivos con quienes suelen ser amables y receptivos con nosotros, y ser todo lo contrario con quienes no lo son. El segundo enfoque que evaluaremos
que de manera rápida, donde el señor John Harsanyi, conocido como un economista y empresario, él plantea que la teoría de la decisión está enfocada en 3 direcciones. Como primer punto, él plantea las decisiones individuales. Y obviamente esto refleja la teoría de la utilidad, que lo que me es útil a mí al momento de yo tomar una decisión. Yo tomo una decisión, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué me beneficia? Aquí cabe resaltar que las decisiones afectan de una manera directa al individuo, obviamente, que está tomando la decisión. No va a afectar a una sociedad, a una colectividad. Yo tomo una decisión y me afecta a mí. Es mi decisión. ¿Ok? Porque es una decisión individual. Como segundo punto, las decisiones interactivas. Y estas están integradas, obviamente, dentro de un sistema, dentro de una interacción, un sistema de reglas que son tratadas por la teoría de los juegos, que es muy manejado en las ciencias políticas. Aquí son las decisiones tomadas por actores sociales que interactúan de una manera u otra y tienen importancia y relevancia dentro de una sociedad. Es de considerar que dichas decisiones se manejan en un equilibrio en todo momento. Como tercer punto tenemos las decisiones, que no es más que la finalidad de establecer las reglas que incurren en el terreno tan impoluto de la ética. En este punto, las decisiones tomadas por una persona con investidura, bien manifestado, de autoridad, para así determinar las reglas, digamos que determinaría lo que es la decisión. Son decisiones de gran responsabilidad social, las solemos llamar las decisiones normativas, porque tienen una característica formal, ¿ok? Si no se cumple la decisión, obviamente acarreará una consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que como es de manera formal, no solamente obliga a quien dicta la decisión, sino a la persona que debe acatar la decisión. Aquí se pone en evidencia la fuerza de lo que es un mensaje normativo dentro de la sociedad, de las decisiones cuando tienen un carácter valorativo de las mismas. Como tercer enfoque, tenemos el conocido del programa de John Nash. Este programa parte del principio de una negociación y básicamente pues me veo muy identificada con este enfoque porque aquí los actores se encuentran en condiciones siempre de interactuar, de buscar qué es lo mejor para las partes. Los actores se encuentran en el momento de negociar, donde interactúan con el único propósito de obtener un beneficio o una solución que sea aceptable para ambas partes. Según Nash, los modelos de cooperación admiten siempre una negociación o quizás en otros países lo llaman más como consensos. Esa palabra es la que utilizan más. ¿Con la finalidad de qué? De que esos acuerdos sean irrevocables y obligatorios entre las partes. Nosotros en Latinoamérica lo manejamos como negociaciones. En la política se habla de consenso y son cosas que son necesarias quizás para los acuerdos efectivos y que puedan beneficiar a una colectividad. En resumen, de estos 3 enfoques, nos plantean que al momento de nosotros estar quizás en un escenario de una solución cooperativa o en un tema específico, debemos poner a prueba varios factores. Ejemplo, quizás, ¿qué tanto sabemos nosotros de las instituciones en ese momento que estamos direccionando? ¿Cuál es su entorno social? ¿Cuál es el tejido social que representa la institución para poder nosotros dar el manejo y efectuar los arreglos que sean necesarios, que puedan ser efectivamente realizables al momento de tomar la decisión? Pasamos al siguiente punto, la confianza colectiva e instituciones. Los autores que mencionamos anteriormente, analizando sus enfoques, nosotros evidenciamos muy claro el enfoque o el interés por mantener o por manifestar los factores que influyen contra la toma de una solución que puedan ser aceptadas a nivel de un individuo o a nivel colectivo. También nos deja mostrar que tienen algo en común. Según los autores, recurren a lo que es la llamada autoridad normativa, para que se logre que el mejor mediador, quizás más eficiente
el mediador que genere más confianza y así poder quizás eliminar el dilema de los prisioneros. ¿Ok? Como Axelrod considera llegar a un punto que el mecanismo altruista pueda florecer y se desarrolle como una solución de autoridad en el momento, en el caso de Harsanyi, evidentemente está presente en todo momento una autoridad normativa, a diferencia de Axelrod. ¿Por qué? Porque Harsanyi manifiesta que mientras esté la autoridad normativa, esto es lo que va a generar confianza y lo que va a hacer el fiel cumplimiento de la decisión que se tome en el momento, en este caso pues el carácter decisor que es el juez. Y por último tenemos a Nash, que juega la autoridad normativa, que juega un papel de prejugador, que establece los mecanismos de negociación, como le expliqué al principio. ¿Para qué? Para poder establecer una confianza que genere obviamente más seguridad del nivel del planteamiento que se esté formando o en el escenario que se esté presentando, y entonces obviamente la decisión sea más quizás beneficiada para las partes. En este enfoque de Nash, como lo comenté, particularmente considero que obtiene mayor fuerza y fortaleza al momento de presentarse en diferentes tipos de escenarios, aunque existan diferentes hipótesis que contradigan esto, ¿no? Como bien es dicho, en el derecho, el mejor juicio es el que se evita. Es importantísimo manejar los consensos y las negociaciones, donde las partes sean beneficiadas desde un punto de vista que no afecte a terceros, que no afecte a una colectividad y que sea de interés quizás colectivo. Eso obviamente va a depender de los escenarios que estemos planteados en el momento, velando siempre como norte la ética y la moral y los principios al momento de tomar la decisión. Ojo, que es muy importante resaltar que estos elementos que nosotros llamamos soler y defender como factores no negociables en ningún momento, para el momento de una toma de decisión en el ámbito colectivo, manejar estas herramientas y estos elementos de la ética, de la moral, del principio, suelen ser muy retadores para la persona que en ese momento está tomando la decisión. ¿Ok? De hecho, la autora Barragán nos manifiesta que siempre esos elementos son, digamos, tentados, pero la decisión va a ser por un bien mayor. Hay veces que se tienen que tomar decisiones donde sacrificamos quizás, digamos, un parámetro de nuestros elementos que no son negociables por un bien mayor y por un bien colectivo, y eso no está mal. Cabe reseñar, como bien lo señaló James Madison, y comparto esta reflexión o esta pequeña frase con ustedes, porque me llama mucho la atención y es algo que se debe cuidar mucho y lograr de no llegar a esos términos, ¿no? Y lo voy a citar. El poder en manos humanas siempre estará expuesto y empleado para abusar. Lo dejo para reflexión de todos nosotros. Ok, continuamos. Dentro de ese enfoque de la confianza colectiva y las instituciones, la autora nos señala que frecuentemente nosotros pensamos erróneamente en que la confianza individual es una condición para la existencia de la confianza colectiva. Y es todo lo contrario, porque el sentido de esta relación es que la confianza individual es consecuencia de la existencia de un conocimiento común entre las partes. Lo llaman ellos, o en el libro, lo llaman eventos públicos. Y es allí cuando las partes conocen todos los pormenores del evento y ambos saben que se conocen. Ejemplo, yo tengo una situación, yo estoy con la parte a negociar y yo le manifiesto a la parte mis pormenores, la situación que se está planteando, y esa parte recíprocamente me manifiesta lo mismo, ambos compartimos, generamos confianza colectiva, creamos un evento público donde nosotros podemos diseñar
el poder darle la solución efectiva para esa toma de decisión. Lo que quiere decir, compañero, que generalmente los actores sociales no solo comparten información sobre el planteamiento, sino que lo hacen de conocimiento de todos. ¿Para qué? Para que de una manera se logre coordinar y se logre fortalecer la confianza colectiva, y a su vez va a generar una confianza individual. Considerando la hipótesis de Axel Ross, de Hansayit y de Nash, hay un denominador común que vemos orientado en todos los escenarios. Se encuentra implícito un conocimiento común, y esto de una manera previene y da equilibrio a las posibles soluciones. Algo de mucha importancia, y creo que es evidente y claro que la autora lo ratifica, es que el éxito de una solución institucional en el ámbito de un ambiente colectivo no va a depender del diseño o de la estructura que maneje la institución. Influye directamente el comportamiento del tejido social que se encuentra dentro de esa institución. Yo voy a atreverme a compartir quizás un ejemplo con ustedes. Lo traje en relación con esto porque nosotros lo vemos reflejado en el SAIME, la solicitud y emisión de un pasaporte venezolano, que para nadie es un secreto que la cantidad de situaciones que se presentan y existen en el momento para que un ciudadano venezolano pueda poder adquirir dicho documento. Existen sedes, obviamente, donde el SAIME cuida su tejido social o quizás el comportamiento de las personas que representan la institución. Y eso porque yo considero que si hay personas que tienen arraigo cultural, que se sienten orgullosos a pertenecer a esas instituciones y cuidan mucho su ética, sus principios y su moral, y son servidores públicos, ¿ok? Que están al servicio de los ciudadanos. ¿Para qué? Para darle celeridad a las cosas. Entonces, bueno, ¿por qué toco este tema? Porque obviamente tomando el enfoque este orden de ideas del arraigo cultural o del arraigo por pertenecer a la institución, es que nosotros mismos también somos parte del problema, porque nosotros cuando recurrimos, y discúlpenme la palabra y que suene un poco feo, a los sobornos por querer darle celeridad al asunto, o porque queremos ser los primeros, porque queremos tener el privilegio de tener el pasaporte. Todo depende obviamente de la necesidad de cada venezolano. ¿Qué es lo que nosotros generalmente manifestamos? No es que el sistema nos lleva a ellos. Eso es lo que nosotros alegamos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos replantear estos escenarios? Pues yo considero que la cultura. Pero la cultura no solo se hace con educación, se hace con responsabilidad. Las culturas son homogéneas dentro de una sociedad. Nosotros solemos desechar, y con toda responsabilidad lo digo en mi punto de vista muy personal, lo que no nos satisface, nosotros lo descartamos, lo desechamos. En definitiva, las instituciones y quienes representan las instituciones y los ciudadanos que tenemos el privilegio de poder disfrutar de ellas, debemos comprometernos con generar o ser generadores de confianza, basándonos que la confianza es una actitud interna basada en hechos de perspectivas muy complejas. En primer lugar, debemos fortalecer el principio del respeto por la autonomía de los ciudadanos. De una manera más palpable y dándole el valor de respeto a la autonomía de los sujetos, las reglas no podrían ser entonces consideradas por la autoridad como una razón que queda plenamente protegida y que será solo eficaz por su capacidad de imponer sanciones. ¿Por qué? Porque debido a que no siempre los mecanismos de sanciones suelen ser efectivos para generar
unas actitudes internas y no preservan el principio de autonomía de los sujetos. O sea, lo que quiere decir que no por el hecho de que una norma genere una sanción va a ser efectiva y va a ser cumplida. Ahí, obviamente, influye la responsabilidad del ciudadano, la cultura de la persona en querer cumplir y acatar las normas. Hay otro segundo principio normativo que, junto al respeto por la autonomía de los individuos, aborda también los cimientos que reposan en un diseño institucional y que se trata del principio que obliga a la regla a construir un evento público. Un ejemplo que la autora Barragán nos relata, que es una herramienta muy poderosa y quizás un modelo de incentivo, es el manejo de la recolección de impuestos. Y me parece muy interesante, ¿por qué? Porque los impuestos constituyen a la contribución de cada uno de nosotros como ciudadanos para que, digamos, para que la ciudad, con un fin único, que es de satisfacer los costos de los bienes y comunes públicos que se encuentran dentro de la comunidad, que son fundamentales para la convivencia dentro de una sociedad. De manera que para que, digamos, estos puedan ser eficientes, ellos imponen reglas, donde demandan obviamente una aceptación y crean quizás una confianza colectiva entre los contribuyentes, y eso se ve reflejado, digamos, de una manera justa en los montos, en las cargas asignadas, con la efectividad y equidad de su distribución. Eso es entre comillas, ¿no? Eso es entre comillas. Pues de manera que nosotros llamaremos a esto un evento público, porque se creó el mecanismo para poder llegar a un acuerdo, a una solución. Los arreglos institucionales y los incentivos le van a dar lugar siempre a las reglas. Un punto importante, compañeros, que se debe traer a constelación es que en los diseños institucionales de incentivos es muy importante la confianza colectiva, donde básicamente hace referencia a los cuerpos de incentivos que deben estimular de manera coherente en los actores sociales y los sentimientos de respeto hacia este principio. Es indudable que en este sentido aborda un mensaje acerca de la creencia que tiene la autoridad normativa en la vocación de corrección de tal principio. Entonces, hasta este punto nosotros definiríamos que, además de establecer las prohibiciones, permisiones y obligaciones, las instituciones producen un mensaje tácito acerca de los principios en donde la autoridad normativa cree, y también en su posición de aceptar de manera que sean practicados por todos. En definitiva, compañeros, digamos que en la manera en la que está creada una institución simboliza un punto de arranque de una sociedad hacia un camino donde codice una construcción de atraer una confianza colectiva, tomando en cuenta que los que cooperan o representan las instituciones tienen en su mano el poder que amerita efectivamente de alcanzar la meta. En un sentido amplio, las costumbres, la ética, la moral, los mecanismos y los diseños del tejido social, que es muy importante, y la responsabilidad llevará al éxito de un buen desempeño dentro de una institución. Ok, continuamos. Tenemos como otro punto la responsabilidad de los jueces. Hay un libro de Robert Axelrod titulado La evolución, lo voy a citar, La evolución de la cooperación. Es un libro muy interesante, no lo he leído completamente, pero dentro de la internet logré
captar varios fragmentos y la verdad que es muy interesante. Creo que es un libro que debe estar en nuestra biblioteca, donde él hace una referencia o una pregunta que se ha manifestado por décadas y él manifiesta su propia hipótesis, ¿ok? Y yo quiero compartirlas con ustedes para poder darle quizás un contexto a la responsabilidad que tienen los jueces, que es el punto a tratar, en definitiva, por la autora Barragán. Fíjense, básicamente, los puntos que tuvimos que abordar para poder entrar a lo propio del mensaje de este tema que me tocó a mí, de las decisiones judiciales y desempeño institucional. Me parece que la autora lo maneja en un buen contexto, porque obviamente nos hace abordar como que todo lo que influye en este tema para poder llegar a lo que es, digamos, la base fundamental del mensaje, ¿no? Ok, la pregunta que se ha manifestado por décadas dice: ¿bajo qué condiciones surgirá la cooperación en un mundo de egoísta sin autoridad central? Esta pregunta ha intrigado a la gente durante muchos años y décadas, y por una muy buena razón. Axelrod manifiesta que todos sabemos, esto está muy interesante, que todos sabemos que las personas no son ángeles y que tenemos que cuidarnos unos, digamos, cuidamos unos de otros, cuidarnos nosotros mismos, y solemos actuar egoístamente. O sea, abordamos siempre donde lo primero que se toma en cuenta al momento de tomar una decisión es yo. ¿Ok? ¿Qué me va a afectar a mí? ¿Qué gano yo? El yoísmo. Sin embargo, también sabemos que la cooperación ocurre y que nuestra civilización se basa en ella. Y eso lo vemos reflejado en nuestro diario vivir. Pero en ciertas situaciones en las que el individuo tiene un incentivo para ser egoísta, ¿cómo se puede desarrollar la cooperación? Es una pregunta que se hace allí. La respuesta que cada uno de nosotros da a esta pregunta tiene un efecto esencial en cómo nosotros pensamos y cómo nosotros actuamos. ¿Frente a qué? Frente a nuestras relaciones sociales, políticas y económicas con todos los demás. Y la respuesta que otros dan tiene un gran efecto digamos, esencial en lo que es cooperar con nosotros. La respuesta a todo este escenario fue dada por hace muchos años por Thomas Hobbes. Y la verdad, según el libro, esto está en el libro, fue muy pesimista, porque él argumentó que antes de que existieran los gobiernos, el estado de naturaleza estaba denominado por el problema de los individuos egoístas que competían siempre en términos tan despiadados, de que la vida siempre era solitaria, que la vida era pobre, desagradable, brutal y breve. Creo que era lo que manifestaba Hobbes. En su opinión, la cooperación no podría desarrollarse sin una autoridad central y con una consecuencia. Era necesario, según él, un gobierno fuerte, autoritario, que ejerciera sanciones. Desde ese entonces, los argumentos sobre el alcance adecuado del gobierno a menudo se ha centrado en que si se puede o no esperar que surja la cooperación en un dominio en particular si no hubiera una autoridad para vigilar dicha situación. Hoy, todas las naciones interactúan sin una autoridad central, básicamente. En consecuencia de ello,
Y conforme a los conceptos ya explicado anteriormente, una estructura de una institución judicial podría ser considerada quizás como un cuerpo de acuerdos con la finalidad de resolver premisas, o resolver situaciones, o resolver, digamos, problemas. ¿Ok? De manera implícita, sería la función de incrementar los niveles de confianza dentro de una sociedad. Ahora, digámoslo desde este punto, ¿no? Las decisiones judiciales son un componente mediante el cual se aborda una estructura en funcionamiento y este podría llevarlo al éxito o al fracaso. Si nos basamos entonces nosotros desde la perspectiva de los jueces, que cumplen una función importante como promotores de confianza. Ahora bien, estas decisiones de los jueces quedarían sometidas o basadas en aspectos sustantivos o en procedimiento. ¿Por qué? Porque los jueces validan sus decisiones dentro de su investidura y de autoridad, guiados siempre por el principio de legalidad, con un único propósito, que es el de establecer todos los procedimientos correctos para poder construir una hipótesis y generar una solución, guiando quizás un patrón de formaciones. Yo lo comenté en una oportunidad, en un conversatorio, que hay jueces que toman decisiones basadas en decisiones anteriores a otros jueces. Eso forma parte del derecho. Lo que determina entonces que las decisiones de los jueces deberá ser acatada por la independencia de que la compartan o no. O sea, el juez dictamina una sentencia, independientemente si la persona a quien se le dictó la sentencia la acata o no, la decisión está dada. ¿Bajo qué? Bajo un orden de ideas, bajo unos mecanismos que ya fueron preestablecidos, bajo su proceso, su juicio, su derecho a la libre defensa, etc. Y eso son cosas que le competen a los abogados. Los jueces cuentan, digamos, quizás con un cobijo, con un respaldo, lo llamaría yo, quizás por el sistema de normas con las que ellos pueden aplicar la sentencia. Y obviamente todas estas están protegidas por la ley. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros, digamos, el juez, admitiendo un principio de legalidad, que justifique suficientemente la decisión de un juez, tomándolo quizás como un vehículo quizás de transmisor de confianza que puede ser el juez, de valores. Aquí se pondría a prueba y se evidenciaría claramente la necesidad de evaluar las decisiones de los jueces sobre una cobertura más amplia del principio de legalidad, basándose en qué, en su formación, en su ética, en su moral, en su carrera profesional, y todas esas cosas son evaluables. En este orden de ideas, tendríamos que evaluar o determinar que las sentencias de los jueces no solo están protegidas por el principio de legalidad, sino que también hay intereses muy fuertes y quizás antagonistas que lograrán construir un gran espacio de convivencia colectiva mediante los recursos racionales, y quizás de ser de esta manera, basándose quizás en un código de aceptación que sea considerado normativamente correcto para justificar las preferencias a quienes ellos van dirigidos, la autora nos manifiesta que dentro de ese plano y dentro de ese contexto nos preguntaríamos cuál es la razón por la cual las decisiones de los jueces deben ser acatadas de manera necesaria. Ella nos manifiesta entonces que solo en ese sentido lo vemos reflejado en el marco dentro de una democracia, ya que los regímenes no aceptan la autonomía y la voluntad de los actores sociales. Tenemos como siguiente punto las decisiones de los jueces y la confianza colectiva.
Buscar lo complejo de esta situación y poder precisar que las decisiones de los jueces sean aproximadas a la producción de confianza colectiva, habría que basarnos en una perspectiva más analítica y más racional para poder nosotros determinar con exactitud las tareas que cumplen los jueces habitualmente. Unos aspectos que se deben tomar en cuenta para determinar que la actividad judicial está considerando contribuir al conocimiento común es la transparencia informacional. Ahora, ¿cómo nosotros, o el juez, cómo se puede llegar a este punto de confianza? Y llevándolo a nuestro contexto, la autora manifiesta que se utiliza un enfoque basado llamado el bayesiano del proceso, que está basado en el espacio donde las partes incorporan o comparten información relevante al asunto que se está planteando, las cuales van a ser determinantes para la recolección de pruebas y de allí se va a basar entonces en el conjunto de pruebas que van a incidir en la decisión judicial o en la sentencia que dictamina el juez. Un segundo aspecto que se debe tomar en cuenta para que una sentencia se pueda generar confianza, una confianza colectiva, sería la autonomía de los sujetos a las cuales estas sentencias están siendo dirigidas. O sea, la autonomía que tiene la persona, el derecho a su defensa. Ahí el sujeto puede construir su propia armadura de posibilidades, ojo, el cual obviamente eso va a ser considerado dentro de la decisión judicial, aun si el juez la desestime o no la desestime, va a ser considerado. El juez deberá entonces siempre buscar edificar una solución que pueda beneficiar a ambas partes, o si es lo contrario, una decisión que solo beneficie a una parte. Cualquiera que sea el caso, se debe considerar extensivamente las funciones de utilidad abordadas por las partes y lograr construir un equilibrio. Por una parte, como lo hemos mencionado, el juez siempre es consciente del principio de legalidad o parte del principio de legalidad. Y por otra parte, respetar siempre la transparencia y los mecanismos utilizados en el proceso. De esta manera se va a generar un ambiente de deliberaciones y un ambiente de confianza colectiva. Y sería la única manera, amigo, en que, aun cuando la sentencia, digamos, no pueda fallar a favor de la persona, esta pueda aceptar el resultado, aceptar su derrota, digámoslo así, y le permita comprender quizás las razones por las cuales no fue dictada o con lugar a su favor. Y la persona logre mantener la confianza del buen funcionamiento de las instituciones y de quienes la representan, en este caso de los jueces. Allí determinaría muy bien en qué otros escenarios podría la persona resultar ser ganadora. Por último, finalmente, la reflexión de todo este tema, lo más complejo y la mayor responsabilidad al abordar el análisis, era determinar básicamente el grado de responsabilidad que tiene un juez al momento de tomar una decisión y al momento de representar dicha institución. Aunado a ello, la manera de cómo ellos generan confianza recíproca entre los actores sociales, como bien se manifiesta en el dilema de los prisioneros. A la falta de confianza recaen las responsabilidades de las acciones individuales. Es muy determinante. También las fallas que se abordan en los tejidos sociales, que lo he venido mencionando con anterioridad al principio de mi exposición. ¿Por qué? Porque ahí se evalúan los principios éticos
y de justicia, los cuales nos demuestran, ¿verdad?, las inevitables fisuras que se presentan en las leyes, en las normas y en la toma de decisiones del juez. De manera, pues, compañeros, que es ineludible que las instituciones deben crear mecanismos de confianza para este tipo de oficios. Es de carácter obligatorio por el crecimiento y el fortalecimiento de las instituciones recuperar el tejido social y el tejido de justicia. Las instituciones, como los jueces, tienen una gran responsabilidad, más que un privilegio de estar en ese cargo. Corresponde, pues, a la reorientación o a la reestructuración de muchas áreas para poder perfilar unas instituciones bien estructuradas y fomentadas en las verdaderas reglas donde se pueda prevalecer un ambiente de confianza. En el caso de los jueces, los aborda una doble responsabilidad. Y porque ellos, por una parte, establecen normas o quizás sentencias para resolver conflictos entre contenciosos, y por otra parte poseen la capacidad de incidir en el clima de una buena confianza colectiva. Es casi imposible pasar por alto la enorme importancia y el alto nivel que aborda el manejo de las instituciones y la tragedia de decidir de un juez o de un actor político, donde tenemos en cuenta que el estudio de nuestra materia es el análisis y toma de decisiones en el sector público. Es de gran responsabilidad el manejo de las mismas. La autora Barragán nos manifiesta que las instituciones no solo están creadas por la parte formal, considera ella que es necesaria para su eficiencia el buen manejo de la parte conductual, que también juega un papel muy importante y determinante dentro del desarrollo de modelos mentales de una sociedad determinada. ¿Por qué? Porque permite a los sujetos advertir e internalizar que es posible mediante los mecanismos o reducir los costos y obtener una mayor parte de beneficios sociales. Amigos, finalmente yo voy a compartir con ustedes unos breves videos de unos fragmentos de la autora Barragán y un video que conseguí en la web del presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, donde deja muy claro la alta responsabilidad que acarrean los jueces y, aunado a ello, los cambios que se deben generar en el tejido social para poder generar y lograr confianza. Está muy claro que los cambios culturales empiezan dentro de cada uno de nosotros, fomentando la educación. Y en el segundo video que voy a compartir con ustedes, la autora Barragán aborda sobre el libro de manera muy explícita la tragedia de decidir en el ámbito público y entender el por qué es una tragedia. Esperando que sea de agrado para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. He finalizado mi exposición y estoy para servirles y quedo atenta a cualquier comentario, a cualquier aporte que sea necesario para poder fortalecer y ampliar esta exposición. Muchas gracias, compañeros. Saludos a todos. Nos presenta hoy nuevos desafíos que nos exigen estar a la altura de la misión que la Constitución nos ha confiado y que debemos enfrentar para contribuir a realizar una mejor sociedad para todos y en especial para los que están peor. La Corte y el Poder Judicial de la Nación deben mejorar y lo deben hacer de modo urgente, a lo que quizás sea el objetivo central que les da sentido: mejorar la cultura judicial en nuestro país.
En lo que respecta a la transparencia, en el tribunal que presido estamos estudiando cambios que contribuyan a mejorarla. Así hemos considerado que es necesario revisar el organigrama de la Corte para que las distintas dependencias aseguren un control adecuado e independiente de la gestión de los recursos que el pueblo de la nación nos ha confiado. Más moderna es también una Corte más sensible a la visión de sus distintos miembros acerca de la importancia de los casos que debe decidir. Por ello, la facultad del presidente de fijar la agenda de modo discrecional devino anacrónica. Ya en la audiencia de mi confirmación por ante el Senado de la Nación en el año 2016 sugerí adoptar una agenda clara a la manera de la Corte estadounidense que fije cuáles son los casos relevantes que la Corte decidirá en el año. Mis colegas y yo ya hemos avanzado en ese sentido. Estamos en un proceso que apunta a la digitalización total. La primera etapa será la digitalización del procedimiento por ante la Corte. Ya estamos atrasados en este frente respecto de otras jurisdicciones. En definitiva, como el programa Justicia 2020, mis colegas y yo estamos trabajando en varias iniciativas para mejorar la transparencia, la modernización y la eficiencia de la Corte y del Poder Judicial. Entre el programa de Justicia 2020 que hoy han presentado y estas iniciativas de la Corte y las por venir, hay además una adicional conexión, quizá la más significativa de todas. Todas las medidas que acabo de mencionar apuntan a satisfacer un propósito omnicomprensivo que les da sentido. Se trata de renovar la cultura judicial. La cultura judicial a la que aspiramos es una en la que no existen jueces poderosos, sino jueces con autoridad. Autoridad no es lo mismo que poder. Nuestras decisiones se deben respetar no porque tengamos el imperium para recurrir a la fuerza pública, sino porque nuestra comunidad nos reconoce como sus servidores. Y como bien propone el programa Justicia 2020, si no somos transparentes, si no nos modernizamos y si no trabajamos con eficiencia, nunca tendremos autoridad. Hay un aspecto más de la necesidad de renovar nuestra cultura judicial que quiero destacar especialmente, pues a mi criterio es lo que define a un juez. No tendremos nunca autoridad si no actuamos con independencia. Como he dicho en otras ocasiones, la idea de independencia exige ser independiente también de nuestras propias convicciones morales, ideológicas y políticas. El ideal de independencia no es fácil de lograr. Exige prescindir de lo que uno cree que es moral, política o ideológicamente deseable para decidir únicamente en base a lo que uno cree que es jurídicamente correcto. Podría presentar muchos ejemplos, pero la independencia que yo creo todo juez debe encarnar me requirió, al decidir estos casos, que establezca una clara diferencia entre mis compromisos personales y mi rol de juez. Estoy seguro de que el país no me habría concedido el honor y la enorme responsabilidad de convertirme en juez de nuestro más alto tribunal si hubiera sabido que lo que yo siento y no las leyes y la Constitución habrían de determinar el modo en que decido. He contado esta experiencia personal no porque sea mía, sino para ilustrar algo que los jueces aquí presentes seguramente entienden con facilidad. El ejercicio de la magistratura nos pone a prueba. La independencia judicial no es fácil de lograr, pero la independencia judicial importa porque es la única manera de ser fiel a la ley y a la Constitución. La Constitución es el único camino para lograr los objetivos de progreso, justicia y bienestar
que desde la fundación de nuestra identidad colectiva nos hemos propuesto. La Constitución debe ser la carta de nuestra navegación, por más tormentosas que estén las aguas, y el único contrato social que debe guiarnos. Espero que estas palabras sirvan para que lleguemos a una convicción compartida. Necesitamos una cultura judicial que sea transparente, moderna y eficiente, pero que gire alrededor del valor de la independencia. El cambio de cultura no se hará por decreto. Solo será posible si cada uno de nosotros se compromete con las virtudes características de un juez. Esta convicción, y no otra, tiene que ser la columna vertebral de nuestra nueva cultura judicial. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, realmente decidir siempre es una tragedia cuando se trata de decisiones públicas. ¿Por qué es una tragedia? Porque tal vez sin que el decisor mismo lo tenga presente en todos los momentos, lo que se está adjudicando a alguien en una decisión de los recursos públicos está quitándosele a otra decisión. Ambas pueden ser igualmente buenas y decidir entre una y otra realmente constituye una verdadera tragedia, que no siempre es bien entendida, porque cada persona quiere que la decisión sea a su favor porque considera que su punto de vista es el más importante y su necesidad es la prioritaria, mientras que el otro grupo piensa exactamente lo mismo. No siempre se piensa que cuando se están construyendo estupendas aulas para un jardín de infancia, por ejemplo, se están quitando recursos a un prenatal en un hospital. Entonces, pareciera que cuando se decide siempre hay que optar por dos puntos de vista que de alguna manera son antagónicos y en las cuales el decisor público tiene que tomar partido. Sí, hay que elegir también entre los bienes, es decir, que la tragedia va como multiplicándose, yendo en todos los sentidos. Y el punto de vista que sostiene el libro es que esto no se resuelve con una lógica bivalente, es decir, que es A o es no A, sino que es necesario, y tú sabes mi debilidad por la teoría de los juegos, de la cooperación y de los intercambios, realmente a través de negociaciones, a través de intercambios, a través de concesiones recíprocas min-max, es que realmente se puede salir o darle una solución a esto trágico. Normalmente tú escuchas con mucha frecuencia de que los valores no son negociables. Algo así como que incluso hay un autor argentino, el profesor Garzón Valdés, que dice que existe un coto vedado, es decir, un sitio al cual no hay que penetrar porque eso es absolutamente negado para cualquier negociación. Realmente, después de analizar tantos casos, no solo en mi tarea de investigación, sino también como consultor, veo que si uno se protege en el punto de los valores, suele no haber solución. La flexibilidad, la permeabilidad, incluso el entender el origen cultural de valores antagónicos, que para nosotros pueden ser absolutos y para el otro también, pero que están realmente configurados a través de una historia cultural, el ponerse en esos zapatos hace que incluso las cosas que parecen más rígidas puedan resultar permeables, y en esa permeabilidad se abre la posibilidad de las soluciones al estilo Nash. Hemos pensado normalmente las instituciones como diseños formales en los cuales ya sea un decisor o muchos decisores se reúnen a establecer restricciones formales a determinados comportamientos con la idea de que esas restricciones formales van a impedir determinadas cosas que se consideran negativas. Entonces ahí surge
la parte formal de las instituciones. Desde la teoría nueva de las instituciones se inaugura una visión diferente. El éxito de una institución está hecho por su diseño formal, que tiene desde luego unos parámetros de construcción para que sea un diseño formal correcto, y los comportamientos institucionales, que son precisamente las conductas que van a apuntalar o van a, juntamente con la parte formal, esta parte informal va a construir el éxito de la institución. Ahora, realmente la institución, la fuerza institucional es el responsable de la productividad individual y colectiva.